Siempre es un privilegio ocupar el púlpito y dirigirse a la iglesia, siempre es un privilegio y una responsabilidad. Y justamente hace meses me encontré con una situación un poco delicada y a raíz de esa situación pues pensé en hablaros en esta mañana. Justamente me encontré con un grupo de hermanos que habían vivido una experiencia no precisamente excesivamente positiva y querían aplicar sus derechos, sus libertades. Ellos decían cómo tenían que hacer, cómo no tenían que haber, qué tenían que haber hecho, qué no tenían que haber hecho, qué... Pero no nos dábamos cuenta o no se daban cuenta. Yo estaba al margen, yo estaba un poco más separado de ellos. No se daban cuenta que había otras personas que no eran creyentes y que estaban escuchándoles. La verdad es que la situación no siempre es fácil. A mí me gustaría preguntaros en esta mañana, no sé si me podríais contestar, ¿cuál fue la última vez que pusisteis o que pusimos cada uno de nosotros delante de nosotros el Evangelio por delante de nuestros derechos y de nuestras libertades? ¿Cuándo hemos dejado nuestro yo aparte y, bueno, hemos preferido que el Evangelio estuviera en lo primero? ¿Sabéis? Ejercitar nuestros derechos no siempre es lo mejor. ¿Habéis escuchado? Ejercitar nuestros derechos no siempre es lo mejor. Y lo he repetido 2 veces, porque algunos dirán, pero hombre, ¿qué me estás diciendo, Juan Andrés? ¿Cómo no va a ser lo mejor ejercitar nuestros derechos y nuestras libertades? Jesús siempre consideró esto de una manera especial en su vida. Él buscaba la forma de beneficiar la difusión de las buenas noticias de Dios. Y a través de su ejemplo, del ejemplo de Jesús, aprendemos cómo ejercitar nuestras libertades. Yo me acuerdo cuando era jovencito, muy pequeñito, tenía 8, 9, 10 años, empecé a venir a la iglesia adventista y me acuerdo que había una historia que nos contaron y la he escuchado durante mucho tiempo, esa historia, ese milagro. Y yo he estado pensando durante mucho tiempo en este milagro. Y me acuerdo perfectamente, os voy a llevar a él. Vamos a abrir vuestras Biblias si queréis, si me queréis acompañar. Mateo capítulo 17, versículos del 24 al 27. No sé si conocéis este milagro, esta historia, pero yo me acuerdo que cuando nos contaban a nosotros, cuando éramos pequeñitos, cuando éramos jovencitos, nos contaban esta historia. ¿En qué quedaba esta historia? ¿Alguno me podría decir cómo podríais recordar este milagro? Así, en pocas palabras. Pesca de un dracma en la boca del... Pesca de 2 dracmas en la boca de un pez, una moneda. Es una moneda, un estado. Bien. Pero nos quedamos en eso, el milagro de que el Señor hizo, de que un pez tuviera una moneda, pero ¿qué va? Este milagro tiene muchas más cosas, hermanos. Y si me vais a permitir que en esta mañana yo os pueda ayudar o podamos enriquecernos sobre este texto. Vamos a leer este texto, como son 4 versículos, se puede leer rápido. Mateo 17, versículos del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron, ¿paga vuestro maestro los 2 dracmas? Él dijo, sí. Al entrar, Pedro dijo, sí. Porque Pedro no era como nosotros. Bueno, era como nosotros, pero yo me imagino a Pedro contestando, ¿cómo? Sí. Diría, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quién cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños.
Jesús le dijo entonces: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que salga, tómalo, y al abrir su boca hallarás un estatero, una moneda, un estatero, tómala y dáselo por mí y por ti. Fijaros que nos encontramos en el versículo 24, empezamos, nos encontramos con Jesús y sus discípulos habiendo llegado a Capernaum, donde vivía Andrés y Pedro. Nos podremos recordar, por ejemplo, en Mateo 4:13, ahí es donde se cuna el ministerio de Jesús en Galilea. Fijaros también bien cómo los recolectores de impuestos vienen, se acercan a Pedro y no a Jesús. Fijaros que le están reclamando. ¿Qué le están reclamando? Le están reclamando a Pedro. ¿Es que Jesús paga el impuesto? ¿Es que Jesús paga el impuesto? No van a Jesús, porque si Josep tiene que pagar un impuesto, yo no le voy a preguntar a Ángela. Le preguntaré a Josep. No, Jordi. Si Jordi tiene que pagar algo, le preguntaré a Jordi. No le voy a preguntar al primero que pase por la... No. Ellos van a Pedro. Y le preguntan a Pedro, no sé exactamente por qué los recaudadores de impuestos fueron a Pedro en lugar al Señor, a Cristo. No quiero caer tampoco en la falacia de pensar que ya que Jesús tenía algunos problemas con algunos de los líderes religiosos, sus interacciones con algunas de las personas relacionadas con el templo eran también a lo mejor desagradables. No sabemos con detalle, no nos especifica el texto, pero sí que es cierto que posiblemente le preguntaron porque, como un recordatorio amistoso para Jesús, podría ser, también podría ser una ocasión planeada para avergonzarlo a Jesús delante de sus seguidores o denunciarlo como un líder impío. Yo cuando leo este texto puedo pensar todas esas cosas. No me baso en nada porque el texto no me dice mucho más, pero viendo las circunstancias, el contexto, la vida, la sociedad de Jesús, carecemos de detalles para hacer una deducción adecuada. Pero lo que sí sabemos es que los líderes religiosos hicieron la pregunta sobre un impuesto legítimo. Un impuesto legítimo. Le estaban pidiendo que Jesús tenía que pagar dos dracmas. Yo me acuerdo hace muchos años, todavía tenía la vida de estudiante universitario, cuando terminaba. Yo quería hacer el doctorado, hice los cursos de doctorado, pero tenía que escribir la tesis. Y la tesis que entonces hacía así era, yo tenía interés de hacerla sobre la financiación del pueblo israelita a lo largo de la historia. Me llamaba mucho la atención y cuando yo leía este texto estos días, me llamaba la atención lo importante que es, sobre todo aquellos que nos gustan esas cosas. Fijaros bien, la mitad de un siclo era el impuesto obligatorio del templo y ese impuesto era requerido en la Torá. Si nosotros vamos a Éxodo 30, vamos a buscar bien en Éxodo 30, versículos del 13 al 16. Dice Éxodo 30, versículos del 13 al 16. Dice: todo el que sea contado dará medio siclo. Siclo del santuario, el siclo es de 20 geras. Es medio siclo, será la ofrenda para el Eterno. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará esta ofrenda al Señor. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos de medio siclo cuando den la ofrenda al Eterno para expiar su persona. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para la obra de la tienda de la reunión. Y será por memorial y los israelitas ante el Señor para expiar sus personas. O sea, que la mitad de un siclo era el impuesto obligatorio, que ya desde el Deuteronomio, desde el Pentateuco, estaba establecido. Todos los hombres mayores de 20 años tenían que pagar el impuesto de expiación que fue introducido obligatoriamente para el servicio del tabernáculo. Muchos años después de todo esto, durante el reinado del rey Salomón,
El templo fue construido en Jerusalén para reemplazar el templo o lo que era el tabernáculo. Ese fue el templo de Salomón, fue el primer templo que fue destruido después por los babilónicos en el año 586 a.C. Posteriormente fue reconstruido por Esdras, que podríamos buscar en Esdras 1:1, podríamos ver, marcando el comienzo del periodo del segundo templo. Este segundo templo fue renovado y aumentado por Herodes el Grande en aproximadamente en el año 19 a.C. O sea que los recolectores del impuesto del templo están hablando con Pedro acerca de un impuesto del templo de Herodes. Pero como yo soy muy mal pensado, yo sé, lo siento, disculpadme, soy muy mal pensado, y como sé que iban detrás de Jesús, mi pregunta era, ¿el impuesto era legítimo, lo que le estaban pidiendo? ¿Los 2 dracmas era legítimo? Hemos visto que medio ciclo era lo que estaba establecido ya desde muchos años antes. Pero este impuesto de medio ciclo para el servicio del tabernáculo que estaban pidiendo los recaudadores de impuestos, que hablan de 2 dracmas, ¿era correcto? ¿Cómo es posible saber que los recaudadores están pidiendo el mismo impuesto indicado en el Pentateuco? ¿O será que están pidiendo más o algo diferente? Sabéis, al Señor le tenían manía. Y yo cuando leo este texto puedo pensar en Mateo 17 que igual podrían pedirle más o querían hacerle alguna trampa. Y bueno, yo cuando leo esto como, bueno, pues no me termina mucho de comenzar, empiezo a investigar y a saber un poco más. ¿Será cierto que esto que le están pidiendo, los 2 dracmas, es un impuesto correcto? Para contestar esta pregunta hay que considerar los cambios sociales, políticos, económicos que hubo durante todo ese tiempo, desde el libro del Éxodo hasta el libro de Mateo 17, aproximadamente unos 1500 años. Entre la época de Moisés y el periodo del Segundo Templo, la moneda usada por la gente de Israel cambió muy a menudo. Durante la época de Jesús, incluso la población israelita utilizaron 3 tipos de monedas: la moneda romana, la moneda griega y la tradicional judía. El dracma, que es lo que le estaban pidiendo a Jesús, era una moneda griega de plata que valía casi lo mismo que un denario romano, que era aproximadamente un cuarto de siglo. Os voy a explicar. Un dracma era igual a un denario y un denario era igual a un cuarto de siglo. Por tanto, 2 cuartos serían medio dracma, que era lo que le estaban pidiendo al Señor. Un ciclo, medio ciclo. Un dracma igual a un denario y un denario era igual a un cuarto de ciclo. Por tanto, 2 dracmas serían medio ciclo. Si tuviéramos una pizarra lo podríamos ver y nos resultaría un poquito más fácil. Fijaros que equivalía aproximadamente al salario de un día, de un jornalero promedio, más o menos, de una persona de todo un día de trabajo. Al preguntar sobre el impuesto de los 2 dracmas, los recaudadores de impuestos estaban pidiendo realmente la equivalencia justa de medio ciclo, el mismo impuesto que Dios específicamente le pidió a Moisés. Por tanto, los recaudadores estaban pidiendo correctamente lo que la ley decía. No estaban ni pidiendo más ni pidiendo menos, estaban pidiéndole lo correcto. Tenemos muchas formas de dudar. Yo tenía mi duda y cuando he estado investigando al final me he dado cuenta que no eran tan malos, eran malos pero no tan malos. Estaban pidiéndole lo justo, ni más ni menos. Vamos un poquito más adelante. Cuando los líderes religiosos se dirigieron a Pedro preguntando si Jesús contribuía al templo del judío con un impuesto que era requerido a todos los hombres bajo la antigua ley israelita, la respuesta de Pedro fue sí, que sería la contestación que diría seguro Jesús siempre o cualquier hombre judío. Indiscutiblemente. Estaba claro, ¿no? Por supuesto que Jesús pagaba el impuesto como hombre judío y siendo que el templo era la representación terrenal
de cómo Dios moraba con la humanidad, naturalmente Jesús participaba en el mantenimiento del pueblo. Pero ahora bien, vengo otra vez a crear mis inquietudes. Tomando en consideración el hecho de que Jesús era divino y que él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, que vamos a buscar en Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Fijaros bien, Colosenses 2, 9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si por supuesto está claro, Dios era divino, él habitaba corporalmente en toda la plenitud de la deidad, es sorprendente que tuviera que pagar el impuesto. Escuchar, Jesús no estaba bajo ninguna obligación con nadie ni con nada. En su posición divina como la segunda persona de la Trinidad, Jesús no estaba ligado a ninguna cosa terrenal o regla impuesta a los humanos. Él deja este punto claro en su conversación que luego sigue con Pedro. Es curioso que Pedro, ante esa situación, en vez de llegar a casa y hablar con Jesús, es Jesús el que no le deja tiempo. Y si vamos al texto de nuevo, a Mateo 17, versículo 25, él dijo sí cuando contesta a Pedro. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero, como diciendo, no te voy a dejar, Pedro, que me hables. Déjame que yo aborde este tema directamente. Yo quiero ser el que llegue a tu corazón. Le dice, al entrar en casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quién cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? En estos versículos Jesús toma todo lo que Pedro en ese momento podría estar pensando y lo reduce todo a una simple pregunta. ¿Están obligados los hijos de los reyes a financiar la obra del rey? ¿Está Jesús como hijo de Dios forzado a patrocinar financieramente la obra del Padre? Fijaros bien, ¿eh? Si el texto se quedara nada más aquí en el versículo 25, muchos pensarían, bueno, la importancia aquí se está dando en la financiación, la situación financiera de Jesús. Está preocupado si tengo o no tengo que pagar. Pero el texto, gracias a Dios, no se acaba aquí. Pedro responde claramente en el versículo 26. Pedro respondió, de los extraños. Él le pregunta, ¿de quién? ¿Quién tenía que pagar? Pedro responde en el versículo 26, de los extraños, implicando que ni siquiera los reyes de la tierra requerían tributos a sus hijos. Y Jesús responde, entonces los hijos están exentos. Y al afirmar esto, Jesús alude a dos verdades importantes. Jesús alude a dos verdades importantes, bien importantes. La primera, y es que Jesús es el Hijo único de Dios. Jesús es el Hijo único de Dios. Inicialmente Jesús asume la posición como el Hijo único de Dios. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios se confirma cuando le informa a Pedro que hay una moneda igual al valor de los impuestos debidos tanto por Jesús y por Pedro en la boca de un pez. ¿Vosotros os imagináis decirle eso a Pedro? Es que hay un pez que en la boca tiene una moneda. Pero no solamente la moneda de mi impuesto, sino además el tuyo. Si yo os dijera esta mañana ir ahí a la playa, poneros a pescar, y cuando pesquéis, vais a encontrar un pez que en la boca tiene una moneda de 2 euros. ¿Qué pensaríais? Y eso sí se lo decimos a Pedro. Se lo decimos a Pedro. El Señor se lo dice, se lo dice. No perdamos esto de vista. Hay algo especial acerca de Jesús en la relación a Dios aquí. Jesús sabe que un pez proveerá el dinero. Esto es solo la obra
del Hijo de Dios. Esto solamente lo puede hacer el Hijo de Dios. Pero dejadme que yo os diga algo más de todo esto. No he querido quedarme en eso solamente, he querido saber algo más. Quiero deciros, si estas paredes hablaran, podrían contar muchas cosas, ¿verdad? Podrían decir muchas cosas. Y así también la moneda. Si pudiera contar la historia, esa moneda que el pez llevaba en la boca, ¿cómo llegó esa moneda al pez? Muy posiblemente que alguien la perdió. Y sabéis, en aquella época no era normal que la gente tirara monedas al mar. Quien la hubiese perdido nunca iba a imaginar que Dios tenía con ella un propósito muy especial. Lo que para esa persona era una pérdida, Dios podía usar para suplir una necesidad. Esto me hace que pensar que algunos milagros fueron hechos en público, como las multiplicaciones de los panes y de los peces, pero sin embargo este milagro solamente tiene dos protagonistas. Es interesante cuando las Escrituras hablan, sobre todo en el Nuevo Testamento, de peces. Podemos recordar la historia de Jonás, fue tragado por un enorme pez. En el caso de la pesca milagrosa, que Pedro tuvo la percepción sobre el Señor, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Fue con panes y con peces multiplicados que se alimentaron las multitudes. También fue una pesca milagrosa, aquella que recogieron los discípulos tras toda la noche de fracaso, cuando él ya había resucitado. Los milagros que no son de sanidad para beneficio de los enfermos son de beneficio para los discípulos. Y tengo que deciros que Pedro estaba incómodo. No había contado con el maestro, no le había dicho al maestro, oye, nos están pidiendo. No sabía tampoco Pedro si podía tener dinero en ese momento. No lo sabía. No lo sabía, no. Aquí vemos también otra cosa importante. La omnisciencia divina del Señor. Jesús primero sabía lo que le había pasado a Pedro, todo el transcurrir que le había pasado a Pedro a lo largo de estos días. Segundo, conocía exactamente dónde estaba la moneda en el fondo del mar. Tercero, envió un pez a tragársela y a dirigirse al sitio donde Pedro estaba pescando. Cuarto, guió al pez hacia el anzuelo de Pedro para morderlo antes que otro pez. ¿Es que esto no venía del Señor? Por mucho que yo os dijera iros a la playa y pescar el primer pez que encontréis, y vais a encontraros una moneda de 2 euros. Por mucho que yo os diga, no me hagáis caso. ¿Es que no era algo divino? Hay otro detalle. Es la primera vez que se habla de un anzuelo. En la Biblia no se habla de anzuelos. ¿De qué se habla en la Biblia cuando se habla de pesca? De redes. No es lo mismo pescar con una red que con un anzuelo. Cuando pescas con un anzuelo, ¿qué puedes pescar? ¿20 peces de una vez? No. Uno o según, porque hay a veces que puedes poner, pero lo normal, estamos hablando de lo normal, un pez. Cuando pescas con redes, ¿verdad? Nada que ver, la primera vez. Y tengo que deciros, el hecho de ser el primer pez que picaba muestra claramente que no era nada producto del azar, sino que provenía todo de Dios. Si Jesucristo sabe lo que está dentro de la boca del pez, ¿qué no va a saber, hermanos, lo que tenemos en nuestro corazón? Y Pedro responde, de los otros, de los extraños, esta vez acierta Pedro. El Señor agrega, pues muy fácil luego, pues entonces Pedro, los hijos están libres de obligación. Quiero resaltar algo muy importante, hermanos, que me llama mucho la atención. Y es que él no tiene una moneda para cumplir con la parte de Jesús, sino que en ella incluye el valor que le corresponde también pagar a Pedro. No solo yo, sino que tú también estás exento. Fijaros dónde le está poniendo Jesús a Pedro. Le está poniendo como hijo de la familia de Dios. Como hijo no tiene por qué pagar el impuesto. Si a mí Jesús me dijera, vete a pescar y cuando pesques,
el pez que salga a tener una moneda. ¿Sabéis lo que yo habría hecho? Hubiera estado todo el día pescando. Todo el día pescando. Monedas, ¿verdad? Una moneda, otra moneda, otra moneda. Pero solamente el primer pez tenía la moneda. Este es el tema principal que os quiero llevar en esta mañana. La razón por la que Jesucristo va a proceder a hacer el milagro es para no ofenderlos, para no serles de tropiezo. Él no quiere ser el tropiezo de los cobradores públicos. Fijaros bien, Pedro está en casa y el Señor lo manda al mar. ¿Hubiera sido más fácil que hubiera salido de allí la moneda de la mesa? ¿Podría haberlo hecho Jesús? Claro que podría haberlo hecho. Pedro tiene que ir al mar y seguir las precisas instrucciones que el Señor le da. Y esta vez no protesta. Ojo, ¿eh? Si yo, Jordi, te digo, vete allí y pesca el primer pez que vas a encontrar, que vas a salir con una moneda o con un billete de 10 euros, ¿tú irías? No irías. Ya te digo yo que no vayas. Nunca. Y Pedro va, le hace ir al mar a pescar. Pedro. Versículo 27. Perdón, tengo otra cosa que deciros también en relación. Hemos dicho que Jesús era el Hijo único de Dios, la primera verdad, pero había una segunda verdad, y es que Jesús se somete a la ley por amor a otros. Se somete a la ley por amor a otros. En las palabras de Jesús vemos que la relación con Dios es significativamente más importante. Por ser hijo de Dios no tiene obligación de pagar ningún tipo de impuesto, aunque fuera para el templo de Jerusalén. Si alguien debiera estar exento, tendría que ser él. Sin embargo, Jesús aún así pagó el impuesto. Jesús no tenía obligación de hacerlo. Sabemos que Jesús era el verdadero templo. Sabemos que él era el lugar de la morada definitiva de Dios. Jesús era el único sumo sacerdote. ¿Tenía que pagar algo? No tenía que pagar nada, ni mucho menos. Pero a pesar de ello, Jesús pagó el impuesto del templo. ¿Por qué? ¿Por qué pagó ese impuesto? Si miramos el contexto del contexto bíblico más amplio de todo este texto, Jesús siempre estuvo de acuerdo en que la adoración auténtica se tendría que hacer, se tiene que hacer en el templo. Esto llevaba a la gente a comprender la profundidad de su depravación ante un Dios santo. La adoración auténtica lo que hace es reconocer el sacrificio que Cristo hace por cada uno de nosotros. La adoración auténtica señalaba inconfundiblemente a la persona y a la obra del mismo Jesús. Y Jesús dice exactamente que él pagó el impuesto del templo para que no los escandalicemos. Es decir, pagó el impuesto para no ofender. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? ¿Está Jesús actuando como uno que no quiere defender sus propios derechos? ¿Sabéis? Durante mucho tiempo los cristianos hemos sido considerados como que somos un poco débiles. ¿Sí? Porque si nos dan una bofetada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Poner la otra mejilla, nos dicen. Y eso en el lenguaje del mundo, ¿no, hermana? Mi hermana me dice... Teoría es fácil, la práctica. La teoría es fácil, ¿verdad? Sobre todo además cuando te están poniendo palos en las ruedas. Muchas veces aquí, aparentemente, Jesús tenía su derecho, pero no lo aplicó. Pueden pensar que era un cobarde. ¿Habéis escuchado bien? Jesús es un cobarde. Las Escrituras describen a Jesús como un valiente, defendiendo con osadía ciertos fundamentos teológicos que estaba dispuesto a apoyar. También Jesús se le reconoce en la Sagrada Palabra, la Sagrada Biblia, como audaz.
defendiendo su relación con el Padre. Podemos encontrar en Juan 10:30, como dice, yo y el Padre uno somos. Vemos a Jesús también defendiendo la teología nada popular de que Dios es amoroso y misericordioso hacia los discapacitados, hacia las mujeres impuras. Incluso vemos a Jesús defendiendo la adoración auténtica de Dios en el templo al volcar las mesas allí. ¿Eso es un hombre cobarde? Rafael. Hombre, yo pienso, Andrés, que cuando aquellos publicanos, seguramente, que estarían muy relacionados con el templo, fueron a pedirle a Pedro y no a Jesús, era porque tenían miedo de Jesús, porque Jesús le cantaba la caña de una manera y los ponía entre la espada y la pared, y no querían verse en esa situación. Muy bien. El Señor, yo nunca, si hay algo que yo he identificado siempre al Señor, es que siempre le he visto un hombre valiente. Fijaros, Jesús no era un débil. Al contrario, Jesús estaba dispuesto a morir y murió por sus convicciones. El otro día leía una frase. Una persona dispuesta a renunciar a sus derechos y privilegios por el Evangelio, escuchar bien, por favor, demuestra más fuerza que la persona que ejerce sus derechos a costa del Evangelio. Una persona dispuesta a renunciar a sus derechos y privilegios por el Evangelio demuestra más fuerza que la persona que ejerce sus derechos a costa del Evangelio. ¿Os imagináis por casualidad si Jesús no hubiera pagado este impuesto y luego hubiera reclamado, como a veces nosotros hacemos, a veces le decimos, no, yo pago, pero o no pago y luego hago la reclamación. A veces hacemos eso. Normalmente Hacienda nos dice, no, pague usted y luego reclama. Pero a veces nosotros que somos muy listos y pasamos a veces de lo que nos dicen los asesores o los gestores, decimos, no, yo no pago y además voy a reclamar. ¿Os imagináis que Jesús no hubiera pagado y después hubiera reclamado? ¿Os lo imagináis? Imagina esta situación. La primera, ¿qué tipo de conmoción habría causado? Pues fijaros, ya un problema a la hora de los que fueron a recoger el impuesto y le dicen, no, yo no te pago. Ya hay un problema con las personas que recogen el impuesto. Y además estos le hubieran llevado delante de los oficiales religiosos de Jerusalén. ¿Quién sabe qué tipo de confusión hubiera causado? ¿Quién sabe qué problema hubiera causado esa situación? Otra cosa, si Jesús hubiera defendido su derecho de no pagar el impuesto del templo, quizá las multitudes, las personas que tanto le atendían y le querían, jamás hubieran proclamado a ese Jesús que había hecho milagros, que había dado al cojo la capacidad de caminar, la vista al ciego, amaba a los gentiles, a los pecadores y resucitaba a los muertos. Igual estas personas ya no le reconocerían. Fijaros bien, si hubiera insistido en aplicar sus derechos, la gente habría condenado al hombre que no pagaba el impuesto del templo y le hubieran dicho que era un mentiroso y un tacaño. Sí, un mentiroso y un tacaño. Aquel que dijo ser de Dios. Sí, porque nosotros muchas veces decimos, es que somos cristianos, pero sin embargo cuando el vecino de arriba nos hace algo, no os ríais, hermanos. A mí me entran ganas de llorar, ¿eh? Tengo que deciros que este culto lo he escrito para mí. Lo he escrito para mí, perdonadme. Lo he escrito para mí. Es que es así, hermanos. Sin embargo, Jesús voluntariamente renunció a su derecho como hijo de Dios, por el bien de la humanidad. Jesús se comprometió a pagar el impuesto del templo para que la ofensa, escuchad bien, para que la ofensa que podría haber causado nunca se convirtiera en un obstáculo para que la gente llegara a conocer verdaderamente a Dios a través de él. Fijaros por qué pagó. Termino, hermanos. Cuando llego a este estudio de estos 4 versículos, me vienen a la mente, y ya terminando, unas cuantas preguntas que os quiero hacer.
Estamos tan comprometidos con el Evangelio que somos capaces de renunciar voluntariamente a nuestros derechos por la difusión del mensaje del Mesías de Jesús. Algunos de vosotros me hacéis así, pero no me contestéis, hermanos. No me contestéis. Estas preguntas son para cada uno de nosotros. Nos preocupamos lo suficiente por nuestros hermanos, que estamos dispuestos a sacrificar nuestros privilegios, incluso nuestros derechos bíblicamente permisibles, para que nunca sea un obstáculo y para que Dios pueda trabajar en la vida de alguien. ¿Qué tipos de derechos podríamos abandonar en nuestra vida? ¿Podría nuestro comportamiento ser un obstáculo para nuestros vecinos, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra esposa? Yo no quiero que me puedan malinterpretar. No, hermanos, hay gran libertad en esta vida para los creyentes. Debemos deleitarnos en nuestras libertades. Nuestras libertades deben ser llevadas a cabo con una mentalidad. Escuchad bien, ¿sabéis cuál es esa mentalidad? Poner el Evangelio primero. De verdad que esto me lo pongo en mí, ¿eh? Me lo pongo para mí. De verdad, ¿eh? Esto es algo que yo quiero vivir en mi vida. Termino. A medida que aprendamos de Jesús, nuestra relación con Dios toma prioridad sobre cualquier otra. Sobre cualquier otra cosa. A medida que yo viva con Dios, a medida que mi relación sea directa, la prioridad en mi vida va a ser siempre Dios. El bienestar de nuestros hermanos y nuestra relación con los demás vencen nuestros privilegios. No es fácil, hermano. De verdad que no es fácil. Cuando yo escribía, esto lo escribí ayer por la tarde y noche, me temblaba la mano cuando yo escribía esto. Porque es lo que mi corazón me dice. Mi cabeza dice, pero ¿cómo es posible? Me acuerdo cuando estaba en el servicio militar y me obligaban a ponerme de rodillas cuando pasaba la bandera. Y yo tenía un derecho, hermanos, tenía un derecho a quedarme firme. Y había allí 9.000 personas, el príncipe de España delante, y me tenía que quedar firme si yo quería ser fiel a lo que yo pensaba. Y tenía un derecho. Mi derecho era, la ley me amparaba. Un ángel apareció y alguien me dijo, Andrés, salga de formación. Me sacaron de formación, hermanos. El Señor estuvo conmigo una vez más. Os lo cuento, hermanos, si se me pone la piel. Cuando ayer escribía esto, me temblaba. De hecho, si queréis, os puedo enseñar cómo lo escribía. La letra no está del todo muy bien, porque era tan importante lo que estaba escribiendo. Hermanos, tenemos que ser prudentes. Si nuestra acción puede ofender, si la ofensa no va a proporcionar a la gente una mejor comprensión del Evangelio, tengo que ser prudente. Tengo que ser prudente. Tenemos derechos, tenemos de verdad libertades, pero a veces no es lo mejor aplicar esos derechos, porque no sabemos cómo va a repercutir en las personas que nos puedan estar escuchando. Y por último, las prioridades de Jesús deben convencernos y convertirse, hermanos, en nuestras prioridades, porque nuestras acciones siempre deben reflejar a Jesús. Si esto no es así, algo no funciona. Acordaros bien, hermanos, cuando hablemos o digamos algo. Acordaros bien. Tengo un compañero, pastor compañero, que siempre me dice, cuando vayas a decir algo, Andrés, piensa lo siguiente. ¿Esto lo diría Jesús? Y 2, ¿esto construye o destruye? Me acuerdo perfectamente de mi compañero, ya se ha jubilado. Se jubiló hace unos años. Y siempre me decía, ¿esto lo diría Jesús? 2, ¿esto que vas a decir
¿Construye o destruye? Ojalá, hermanos, que nuestra relación y nuestra comunión con Dios nos ayude siempre a reflejar a Jesús. Y este texto, que durante tantos tiempos yo escuché, me enseñaron cuando yo era jovencito en la escuela sabática, me enseñaban el pez que lleva una moneda. Cuando empiezas a profundizar sobre ese texto, te das cuenta que lo que menos importaba era la moneda, era todo el contexto que Jesús quería darle a Pedro. Tenía una misión esto, darle una lección a Pedro y también darle una lección a los que querían el impuesto. Porque los que le querían poner, como bien decía Rafael, le querían poner a Jesús en una situación que no era la que tenía que tener Jesús. Él no tenía ninguna obligación con nada que estuviese relacionado con la tierra. Pero, sin embargo, estuvo dispuesto a humillarse una vez más y correr la segunda milla no, la segunda, la tercera y la cuarta. Acordaros, los deberes de hoy son siempre reflejar a Jesús en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide, que tengamos un hermoso día de sábado para que todo lo que hagamos en él hoy sea para honra y gloria del Señor.